¿Qué tal? Vídeo tutorial número 13 del curso de Cake PHP, en el que vamos a seguir analizando los elementos clave dentro de este framework. Hemos dedicado los anteriores videotutoriales a ver en detalle todo lo relacionado con los controllers. Y vamos a hacer ahora lo mismo con los modelos. Ya sabemos que Cake PHP es un framework que se basa en lo que se denomina la ingeniería MVC y dentro de MVC vamos a centrarnos ahora en la M de modelo. En resumen, los modelos son simplemente los almacenes de los datos que va a utilizar la aplicación. Son los que van a hacer de puente entre la aplicación y la base de datos. Y contiene, por tanto, toda la lógica necesaria para llevar a cabo esas relaciones entre aplicación y base de datos. En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones web de la vida real son muy intensivas, altamente intensivas en el uso de datos. Así que manejar esos datos del modo más inteligente posible es una de las necesidades más cruciales para crear una buena aplicación. Si has trabajado antes con PHP MySQL, sabes perfectamente que separar la lógica de las operaciones de la aplicación y de la base de datos puede ser realmente muy complicado, por lo menos muy trabajoso. Pues en el caso de Cake PHP no tenemos que pensar para nada en todo eso. Cake nos provee con una solución simple y a la vez inteligente para que ese complejo problema esté solucionado, y lo hace mediante el uso de los llamados modelos. Teóricamente, el modelo en Cake PHP es una implementación con ligeras modificaciones del popular patrón de diseño que se utiliza en PHP, conocido como Active Records. No vamos a entrar ahora aquí en explicar este patrón. Puedes profundizar, por lo menos para tener una idea general sobre a qué nos referimos, visitando, por ejemplo, la Wikipedia. Tanto el artículo en castellano más resumido como el más completo que tienes en inglés. Decir que estos modelos en Cake PHP son mucho más que una capa de abstracción de la base de datos. Nos ayudan, por una parte, a separar la lógica de la aplicación de la lógica de la presentación, pero también nos provee como funcionalidades muy útiles que nos permiten ejecutar operaciones de la base de datos sin tener que escribir SQL, el código que se utiliza para enlazar con la base de datos. Resumiendo, en Cake PHP un modelo es una clase PHP que usualmente va a representar a una única tabla de la base de datos. Todas las operaciones que ejecutemos en una tabla se hacen a través de su respectiva clase modelo. Y cada clase modelo Cake PHP que creemos va a heredar por defecto algunos modelos útiles para operaciones de bases de datos básicas, así que por lo tanto no tendremos que crear nada. Además de eso, podemos también añadir nuestras propias rutinas y con ello personalizar, especificar el tipo de lógica de la aplicación que necesitemos. Los modelos son una parte clave, una parte integral y muy importante del framework PHP, así que aprender cómo trabajar con los modelos de modo adecuado es una de las partes esenciales para saber trabajar con PHP. Así que en este bloque vamos a profundizar en los fundamentales de los modelos. Vamos a ver los siguientes temas. Algunos de ellos lo veremos más por encima porque ya lo hemos visto en anteriores videotutoriales. Vamos a ver cómo diseñar una base de datos siguiendo las convenciones de Cake PHP. Ya hemos creado bases de datos, simplemente haremos referencia a algún otro tema importante. En segundo lugar, veremos cómo crear un modelo para que funcione, para que trabaje con una tabla de la base de datos en concreto. También lo hemos hecho
Ya digo, esto simplemente vamos ahora a reforzarlo y explicar alguna otra cosa, pero ya partiendo de cosas, por tanto lo veremos más rápidamente, ya vistos. Utilizaremos scaffolding, que también ya sabemos, para probar que lo que estamos creando funciona correctamente. Veremos cómo los modelos llevan a cabo las funciones, el tipo de trabajos más comunes, lo que se denomina la lógica de la aplicación en su relación con la base de datos, guardar, recuperar, salvar y borrar datos. También ya lo hemos hecho en anteriores videotutoriales, pero ahora nos vamos a centrar, vamos a profundizar en explicar los métodos que más se utilizan para llevar a cabo esas funcionalidades. Empezaremos ya en este videotutorial, por ejemplo, viendo en detalle el uso del método find, que es de los más importantes. Y también veremos cómo podemos llevar a cabo validación de los datos al mismo tiempo que los salvamos en la base de datos. Con esto tendremos una visión conjunta de los modelos que, unida a los de los controladores ya vistos y posteriormente a las vistas, nos permitirá llegar, espero, a dominar en profundidad este framework CakePHP. Por tanto, las clases modelo las usamos para interactuar con la base de datos. Una clase modelo va a representar una tabla. En la mayor parte de las ocasiones, como siempre hay excepciones, pero en la mayoría de las ocasiones, cada clase modelo representa una tabla en concreto de la base de datos. Y todas las operaciones que tengamos que hacer con esa tabla de la base de datos la haremos a través de su modelo. Y ya sabemos que CakePHP no necesita ningún tipo de configuración para utilizar un modelo con una base de datos. Para eso usa las convenciones de nombre. Vamos a empezar en este video tutorial viendo de modo rápido, resumiendo lo ya visto. Vamos a crear una tabla en la base de datos, vamos a crear un modelo enlazado con esa tabla y utilizaremos posteriormente el scaffolding para ver que está funcionando antes de seguir ampliando sus funcionalidades. Vamos a crear una nueva base de datos, la que vamos a llamar, por ejemplo, datos alumnos, y ahora dentro de esta base de datos vamos a crear una tabla. De nuevo vamos, por ejemplo, pues poner simplemente aquí en la tabla el nombre de la tabla, vamos a llamarle alumnos y vamos a poner 5 campos. Y ahora voy a crear los campos, lo voy a hacerlo en el video tutorial, sería demasiado pesado, ya lo hemos visto cómo hacerlo, tanto haciéndolo desde phpMyAdmin como escribiendo directamente el código. En fin, vamos a crear esos campos. Aquí tenemos esa tabla alumnos, formada por los campos ID, código, nombre, apellidos y edad, muy sencilla para lo que nos interesa ahora. Ahora que tenemos la tabla, la base de datos, vamos a enlazarla con nuestra aplicación CakePHP. Para ello, creamos una copia limpia de Cake, a la que damos un nombre. Vamos a darle también, por ejemplo, como nombre datos alumnos. Aquí tenemos esa copia limpia de CakePHP, a la que renombramos como datos alumnos, por ejemplo. Y ahora aquí dentro del directorio app, tenemos el archivo dentro del directorio config, el database php default. Pues este vamos a tener que renombrarlo a database php. Y ahora lo editamos para incluir los datos de conexión a nuestra base de datos. Dentro de este archivo, como también ya sabemos, ya lo hemos hecho, lo único que tenemos que hacer es configurar el array de nombre default. Y aquí, tal como está, ya prácticamente lo que tenemos que cambiar yo estoy trabajando a local, por lo tanto el host es localhost, el login tengo por defecto, que es root y sin password. Y el nombre de la base de datos, que recuerda que era datos alumnos. Lo guardamos y ahora
comprobamos si se lleva a cabo la conexión de modo correcto. Simplemente escribimos la ruta y el nombre de la aplicación que estamos utilizando en el navegador y tiene que aparecernos aquí, como vemos, que indica que tiene el archivo de configuración presente y que Cake puede conectar a la base de datos. Con esto ya sabemos que la configuración de conexión a la base de datos está correcta. Y ahora vamos a crear el modelo que nos permita enlazar a la base de datos, a la tabla, en este caso tiene una, pero bueno, a una tabla de la base de datos. A la tabla en concreto le hemos llamado alumnos, así que por tanto vamos a crear un archivo PHP y vamos a empezar por guardarlo y tenemos que hacerlo dentro de App Models y vamos a llamarle, recuerda, alumno PHP como la tabla, pero en singular, todo minúsculas. Y ahora vamos a escribir el código para el modelo. De momento, como vemos, simplemente creamos la clase modelo con el nombre alumno. Recuerda que aquí tiene que ser Camel Cassette, en este caso es una sola palabra, así que empieza con A mayúscula. Y ahora vamos a tener que crear también un controlador. Recuerda que es necesario el controlador siempre para que funcione la aplicación. Así que creamos un nuevo archivo. Y lo guardamos dentro de App Controllers. Y como también sabemos, tenemos que llamarle en este caso alumnos controller PHP. Y escribimos de nuevo este sencillo código para empezar. Ahí lo vemos. Pues con esto sin más, si ahora escribimos aquí alumnos, tenemos el esqueleto de nuestra aplicación ya creado, porque hemos usado también el scaffolding. Desde aquí podríamos introducir datos de nuevos alumnos, listar a los alumnos, etc. Ya digo, hasta aquí lo que hemos visto y hemos hecho de modo tan rápido ya estaba visto y trabajado en anteriores videotutoriales. Resumimos lo fundamental y seguimos adelante. En primer lugar, hemos creado una base de datos a la que llamamos datos alumnos y dentro de ella una tabla a la que llamamos alumnos y que tiene la estructura que aquí vemos con 5 campos: ID, código, nombre, apellidos y edad. Recuerda que los nombres de las tablas que creemos en la base de datos y los campos no son arbitrarios, sino que tienen que seguir las convenciones de Cake PHP, que también ya sabemos. El nombre de la tabla tiene que ser en minúsculas y en plural, no tiene que llevar nunca tildes, ni tiene que llevar ñes, etc. Aunque aquí no ocurre, si para el nombre de la tabla o alguno de los campos tuviéramos que usar más de una palabra, recuerda que tendríamos que utilizar un guión bajo. En el nombre de la base de datos da igual, ya vemos como aquí le hemos llamado datos-alumnos, pero si fuera así el nombre de la tabla no funcionaría, tendría que ser datos-bajo, lo que llamaríamos nosotros subrayado alumnos, igual para los nombres de los campos. Eso recuerda que también es una convención obligatoria. Si quieres, por ejemplo, poner nombre autor, tiene que ser nombre, guión bajo o subrayado autor. Fotos de usuario sería fotos, guión bajo usuario, etc. Recuerda también que es obligatorio que uno de los campos de la tabla tenga el nombre ID y que sea la clave primaria. Esto también es obligatorio. Una vez creada la base de datos, la enlazamos a nuestra aplicación editando el archivo, que recuerda que se tiene que llamar database PHP y que va dentro de appconfig, y este array default es donde tenemos que indicar los datos de nuestra conexión. A continuación creamos nuestra clase modelo. Ya sabemos que en CakePHP una clase modelo se usa la mayor parte de las ocasiones para acceder a una única tabla de la base de datos. Así, para acceder a la tabla,
a la que hemos llamado alumnos, necesitamos crear su correspondiente clase modelo. Y KPHP tiene también una convención para nombrar a las clases modelo y al archivo modelo dentro de la cual se encuentra la clase. El archivo se llama exactamente igual que la tabla de la base de datos con la que se corresponde, pero en forma singular. La tabla es alumnos, el archivo por tanto es alumno. Y en cuanto a la clase, como vemos, se llama igual que el archivo, pero con la primera letra de la palabra en mayúscula, o en caso de ser más de una palabra, si fuera por ejemplo nombre alumno, sería lo que ya dijimos que se llama en forma de camello, y por tanto tendría que ser nombre con la N mayúscula y alumno con la A mayúscula, todo junto. Es lo que se denomina camel case, del que ya también hablamos. Estos archivos modelo tenemos que guardarlos dentro del directorio app models, como también ya sabemos. Con esto, si lo hacemos correctamente, como vemos es muy sencillo, en un principio pueden parecer muchas convenciones, vemos que son muy sencillas, y con esto ya sabe KPHP que este modelo está enlazado con esa tabla en concreto. Y por último creamos el controlador, dentro del cual, como vemos, usamos la variable scaffold, que ya sabemos, porque también lo hemos hecho, que nos permite crear el esqueleto de una aplicación de forma muy rápida, aunque su objetivo sea el llevar a cabo pruebas, testear, no ni mucho menos crear aplicaciones finales. En cuanto a las convenciones para los controllers, que también ya sabemos, el archivo donde lo guardamos tiene que llamarse igual que la tabla, seguido de un guión bajo y la palabra controller, así que aquí alumnos controller PHP. Y la clase, con el sistema camel case, que aquí vemos, como las jorobas de camello, alumnos que empieza por A mayúscula, controller que empieza por C mayúscula y todo junto. Una vez que hemos repasado todo esto ya visto, vamos a empezar a profundizar más en cómo podemos, mediante el uso de nuestra propia lógica e interface, crear un sistema. Recuerda que se llama CRUD, C-R-U-D, de Create, Read, Update y Delete, crear, leer, actualizar y borrar, que son las funcionalidades fundamentales que vamos a querer en esa conexión entre nuestra aplicación y la base de datos. Así que vamos a empezar ahora, empezando a profundizar en cómo llevar a cabo la recuperación de datos. En CakePHP, para poder ejecutar todo este tipo de consultas con la base de datos, se hace a través de lo que se conoce como los métodos modelo. CakePHP cuenta con una serie de métodos ya preconstruidos que permiten llevar a cabo todo este tipo de operaciones de CRUD, de lo que indicábamos hace un momento. Para empezar, como decíamos, en muchos casos lo que vamos a necesitar es buscar todos los datos que cumplan ciertas condiciones. Pues estos modelos de CakePHP cuentan con métodos preconstruidos que nos permiten, de modo mucho más sencillo, ejecutar este tipo de consultas sin ningún esfuerzo. Vamos, por tanto, a empezar viendo en un ejemplo práctico cómo podemos recuperar datos usando estos métodos preconstruidos de los modelos. Así que, para empezar, en nuestro archivo alumnos controller vamos a quitar el scaffold, ya que queremos dejar de utilizarlo, y vamos a escribir una acción, recuerda que es el modo en el que le llamamos, a la que llamamos index. Acción que aquí tenemos con este código. Y ahora vamos a crear el archivo vista para que se muestre el resultado de la consulta, y en este caso vamos a tener que llamarle, recuerda, tiene que llamarse como la acción con la que está relacionada, que en este caso es la acción index. Así que vamos a crear un archivo nuevo, da igual el tipo que pongamos, archivo que vamos a guardar dentro de App Views. Y ahora aquí dentro de App Views tenemos que crear una nueva carpeta a la que tenemos que llamar
igual que el controlador alumnos. Y dentro de alumnos ahora es donde creamos ese archivo index.ctp. Recuerda que es como tenemos que llamarle a las vistas que vayamos creando. E incluimos en este archivo el código que aquí vemos. Si ahora ponemos la ruta alumnos, ya por defecto irá a index si no indicamos otra cosa. He incluido dentro de la base de datos algunos datos para que aparezca la información y como vemos ahora nos muestra, recupera esa información de la base de datos y nos muestra la información que indicamos en la aplicación. Lo que hemos hecho, como veíamos, eliminamos primero el scaffold y creamos esta función a la que llamamos index. Recuerda también, para entender la escritura de código en PHP, que desde que tenemos creado un modelo, una instancia de ese modelo está presente como atributo de clase dentro del controller. Así que utilizando dentro del controller, como vemos aquí, desAlumno, podemos acceder al modelo y por tanto llevar a cabo las búsquedas, ese tipo de consultas con la base de datos que queramos. Esto es importante recordar, siempre las clases modelo están, una instancia de esas clases está añadida en el controller y por tanto simplemente utilizando la palabra clave des y el nombre del modelo podemos acceder a ese atributo del controller desde el propio controlador, que es lo que aquí hacemos. Y ahora lo fundamental para entender lo que hace esta acción está en uno de esos métodos preconstruidos, de esos métodos built-in de los que hablábamos, los métodos preconstruidos del modelo, y en este caso el que estamos utilizando es el método preconstruido built-in find, como aquí vemos. El resultado de llamar a este método find lo vamos a guardar en una variable a la que llamamos alumnos y que podremos utilizar posteriormente para recuperar en la vista y que aparezca allí la información. Pero vamos ahora a pararnos un poco más en este método, el método find. A este método find, como vemos, le pasamos varios parámetros, aunque aquí para mayor legibilidad lo separamos en distintas líneas. Observa que aquí find, aquí empieza el paréntesis y tenemos un primer parámetro, ahora lo explicaremos, que es all, y después tenemos un segundo parámetro que es este array asociativo que aquí vemos, que a su vez contiene otro array. Este primer parámetro all lo que indica es que queremos que nos devuelva todos los registros que se encuentran en la tabla. Y el segundo parámetro es un array asociativo que tiene dos key o dos claves. Una es fields, los campos, y la otra es order, donde vamos a indicar el orden en el que queremos que aparezcan los datos devueltos. La clave fields es a su vez un array que utilizamos para especificar los campos que queremos recuperar a través de la llamada mediante find. En este caso, como vemos, queremos recuperar nombre, apellidos y edad. Podríamos recuperar bien menos o más de los campos que formen parte de la tabla a la que estamos llevando a cabo la consulta. Así que de este modo tan sencillo, en esta primera parte del array asociativo, en el key o en la clave fields, indicamos los campos que queremos recuperar. Y con la segunda clave del array asociativo, con order, indicamos el orden en el que queremos que se devuelvan los datos. Aquí, por ejemplo, ponemos alumno apellidos as, con lo cual queremos que nos organice los datos devueltos por apellidos y en orden ascendente.
Con esto tenemos recuperada la información de la consulta que hemos hecho en la base de datos y que guardamos en la variable alumnos. Ahora, como ya hemos hecho en otras ocasiones, utilizamos el método set, al que pasamos como parámetro alumnos, para configurar la información que queremos que se muestre en la vista. Si pudiéramos verlo, el valor que devuelve el método find y que le pasamos al archivo vista es un array del tipo del que aquí tenemos, y ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar un loop para ir recuperando la información que nos devuelva el array, ni más ni menos, pero la estructura que conseguimos con find es similar a la del array que estamos viendo. ¿Qué es lo que vemos que hacemos aquí con el loop for each? Y en ese loop for each vamos iterando, recuperando para cada caso. Aquí lo vemos, alumno apellidos, alumno nombre y alumno edad. Es lo único que tenemos en esta tabla. Aquí arriba, para que aparezca apellidos, nombre y edad como las cabeceras en la tabla, y un loop for each sin más para recuperar la información para todos los distintos registros que nos devuelva la llamada al método find. Con el resultado que aquí estamos viendo en pantalla, con esa tabla y con la información recogida después de hacer la consulta mediante el uso de ese método preconstruido del modelo, el método find. Desde luego, este es un uso básico de este método del modelo que nos permite recuperar datos de una tabla de la base de datos, porque este método, el método find, es mucho más poderoso que lo que estamos viendo aquí y podemos ejecutar consultas complejas usando este método. Vamos a aprender sobre el método find y vamos a ver cómo ejecutar consultas complejas, y veremos también cómo trabajar con algunas otras técnicas de recuperación de datos que nos ofrece CakePHP. Vamos a dedicar la última parte de este video tutorial a profundizar en el método find y en algún otro método asociado, como veremos. Este método find es lo suficientemente flexible y dinámico para que podamos lograr resultados equivalentes a los que logramos con cualquier tipo de consulta SQL Select, que es a la que podemos decir que se compara en CakePHP este método find. Vamos a ver, para empezar, un ejemplo de su utilización. Vamos a ver cómo recuperar los campos apellidos y nombre solo de los dos primeros alumnos que tienen nombres que empiecen con el carácter J y que estén ordenados por sus apellidos en orden descendente. Vemos aquí a la izquierda cómo tendríamos que escribir, aquí lo vemos, la consulta SQL que nos da ese resultado. Y aquí a la derecha vemos cómo tenemos que hacerlo utilizando el método find. Aquí tenemos modificado nuestro archivo alumnos controller. Aquí tenemos la parte en la que usamos el método find y donde le indicamos, ahora explicaremos los parámetros que toma el método find y cuáles son las distintas opciones, pero aquí de momento vemos esta nueva versión del archivo alumnos controller. Modificamos también el archivo indexctp, ahora simplemente nos va a mostrar los campos apellidos y nombre, así que esta es la otra versión del index. Y con estas modificaciones, si llamamos de nuevo a alumnos, vemos como ahora nos devuelve dos nombres y los dos primeros nombres que empiezan por J, que es lo que indicamos en find, en el método find. Y como vemos, cuando nos referimos a un campo, incluimos siempre primero el nombre
del modelo, en este caso, que recuerda que es como la clase del modelo, que es como la tabla, y posteriormente el nombre del campo. Esto, aunque no sería necesario hacerlo en este ejemplo, porque solo tenemos una tabla, sí que es una buena práctica y es imprescindible cuando estamos trabajando con más de una tabla, y puede ser que haya dos tablas en la misma base de datos que tengan un campo que se llame igual. Así que, por tanto, hacer referencia a la tabla, en este caso escrita, como vemos aquí, tal como el modelo, nos permite acceder al campo y estar seguro de que es esa tabla en concreto. Tal como está escrito, al incluir varios arrays, el método find parece más complicado de lo que realmente es. Lo cierto es que el método find puede tomar como máximo dos parámetros. Un parámetro que se denomina type, tipo, y que es donde vamos a tener que indicar el tipo de consulta que se va a hacer. Veremos ahora los distintos tipos que podemos usar. Y un segundo parámetro que se denomina constraints, limitaciones, que es donde podemos indicar cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los datos para ser recuperados de la base de datos. Aquí vemos el primero de esos parámetros, el parámetro type, que es un string, que es donde vamos a definir el tipo de consulta, y que podemos configurar con uno de estos tres valores que aquí vemos. El primero de ellos es all, que es el que hemos utilizado hasta ahora, y con esto vamos a hacer que el método find nos devuelva todos los registros que cumplan las condiciones que se indiquen, clasificados según el orden dado. Veremos ahora cómo hay que hacer para clasificarlos, y también llegando hasta un límite indicado. Se puede limitar, queremos que devuelva all, pero solo, por ejemplo, los 5 primeros registros, sería lo que haría en este caso. El segundo de los valores que puede tomar este parámetro type es first, y con esto lo que va a hacer el método es devolvernos solo el primer registro que cumpla con las limitaciones que se indiquen. Y como vemos, el tercero de los valores que puede tomar, que es el valor count, y en este caso el método nos devuelve el número total de registros que cumplen con las condiciones que se indican en la consulta. Así que, por lo tanto, uno de estos tres valores es el que vamos a tener que indicar como primero de los parámetros de find: all, first o count. El segundo de los parámetros que tenemos que pasarlo, constraints, limitaciones, se trata de un array asociativo, y en ese array asociativo vamos a poder indicar las limitaciones que queremos que cumpla nuestra consulta. Y los arrays asociativos siempre están formados por pares clave-valor, como ya tienes que saber, key-value. Y ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las claves, las keys que le podemos pasar a este parámetro constraints. En primer lugar, conditions, que es un array de las condiciones que se van a aplicar a la cláusula where de la consulta. Por defecto es 1 igual a 1, lo que significa que no se aplica ningún tipo de condiciones. En el anterior ejemplo que hemos hecho hace un momento, utilizábamos conditions para indicarle que devolviera solo aquellos, mediante el uso de like, que empezaran por J. Aquí tenemos ese ejemplo, aquí tenemos el método find, y el primero de los parámetros, como vemos en este caso, utilizamos all. A partir de la coma usamos varios de estos otros claves o keys que podemos utilizar, y la que estamos viendo ahora, que es conditions, que es la que aquí tenemos. En este caso le indicamos también con un array que devuelva los casos en que alumno nombre empiece por J, lo que indicamos de este modo. La segunda de las claves o de las keys es fields, que es en este caso el array de los campos que tienen que ser devueltos por la consulta. Si no se especifica nada, devolverá todos los campos. Este parámetro solo es aplicable cuando utilizamos como el primero de los parámetros bien all o bien first. Si utilizamos count,
Entonces no tiene sentido, ya que solamente devuelve un entero, que es el número de registros que cumplen con esas condiciones. Así que fields, que también lo usamos ya en este ejemplo, aquí lo tenemos, sigue siendo el mismo ejemplo de antes, primer parámetro all, y después el segundo parámetro, como dijimos, es un array asociativo. Y dentro de ese array asociativo, el primero de las keys, de las claves que usamos, es fields, en el que de nuevo, como un array, le pasamos los campos que queremos que nos devuelva, que en este caso son alumno apellidos, alumno nombre. La tercera de las keys o las claves que podemos pasarle a este array asociativo es order, y se trata de un string que define la cláusula SQL order by para la consulta. Si esta clave no se especifica, entonces no habrá una cláusula para ordenar el contenido. Y desde luego tampoco es aplicable cuando el tipo es del primer parámetro es count, ya que tampoco tiene que ordenar nada. De nuevo, en el ejemplo que hemos hecho, tenemos dentro del array asociativo la clave fields, la clave conditions, que hemos explicado, y ahora aquí tenemos esta clave order, que en este caso indica que lo ordene por apellidos ascendente, como ya vimos. Una cuarta clave que podemos pasar a este array asociativo es limit. En este caso se trata siempre de un número entero, y es donde especificamos el número máximo de registros que queremos que se devuelvan. Si no se especifica, la función devuelve todos los registros que cumplan con las condiciones dadas, y solo se aplica a el tipo para el primer parámetro all de los tres que vimos. Clave key que vemos de nuevo aquí utilizada, el limit, y que indicamos que en este caso el límite sea 2, por eso nos devuelve solo dos nombres que empiecen por J, aunque en los datos que tenemos, si no me equivoco, hay 3, pero al indicar aquí 2 solo nos devuelve esos 2. Así que aquí tenemos dentro de esas claves fields, conditions, order y limit utilizadas. Hay otra más que vemos, que es offset. Se trata también de un número entero, y aquí lo que definimos es cuál es el lugar que ocupa el primero de los registros que queremos que devuelva. Si queremos que nos devuelva determinados registros, pero no que empiece por el primero, sino que empiece, por ejemplo, a partir del número 10, donde tendríamos que indicar eso para que los 9 primeros no aparezcan, es en el offset, que es lo que indicamos con esta quinta clave que podemos añadir a este segundo parámetro de find. Es un sistema que de entrada, pues como vemos al usar array asociativos y arrays dentro de arrays, en cuanto a la escritura puede parecer un poco complicado, pero entendido es realmente sencillo. Si has trabajado con SQL, desde luego lo entenderás mucho más, y facilita muchísimo el trabajo. Realmente una vez que se practica uno, no demasiado, prácticamente en unas horas puedes estar llevando a cabo consultas muy complejas que con SQL, pues realmente, como todos sabemos, aprender un lenguaje como SQL, no lo básico, sino consultas muy complejas que puede llegar a haber, se hace a veces muy complicado. Aquí con estos dos parámetros, con 3 posibles opciones para el primero y con estas 5 claves del array asociativo para el segundo, podemos cubrir prácticamente todas las consultas que podríamos crear también con SQL. Otra gran ventaja de CakePHP, tanto por la facilidad como por la rapidez para poder escribirlas. Para entenderlo más claramente, vamos a seguir practicando con algunos ejemplos rápidos de uso del método find. Por ejemplo, puedes intentar escribir el método find para que te devuelva el número total de alumnos que tienen un nombre que empieza con el carácter J. Vamos a verlo aquí también, pero no estaría mal que pararas el vídeo e intentaras hacerlo por tu cuenta.
Aquí tenemos lo que tendríamos que usar como primer parámetro count, ya que queremos que nos devuelva un número, y posteriormente en conditions tenemos que indicarle que devuelva donde alumno nombre empiece por J. No vamos a hablar ahora de los comodines de SQL, que ya tienes que saberlos. Y esta es la consulta SQL que se llevará a cabo con este método find. Aquí tenemos esta nueva versión del alumnos controller. Aquí tenemos el find con count como primer parámetro, y dentro del array asociativo usamos solo la clave conditions, indicándole que nos devuelva de alumno nombre like empiece por J. Hemos modificado también la vista, el index CTP, para que nos devuelva. Aquí simplemente ponemos este texto como un string, el número de alumnos cuyo nombre empieza por J es D, y ahora aquí le indicamos que nos devuelva el valor que tiene la variable alumnos, que es donde guardamos el resultado de llamar al método find. Si probamos esta nueva versión de la aplicación, observa cómo ahora nos devuelve aquí arriba el número de alumnos cuyo nombre empieza por J es D, y en este caso 3, que son los nombres que empiezan por J dentro de los que tenemos en la base de datos. Inténtalo de nuevo. Ahora, por ejemplo, usar el método find para encontrar el código y el nombre del alumno que tenga el ID más alto. No habría una única forma de hacerlo. Intenta, usando find, ver cómo podrías conseguir este resultado. De nuevo para el vídeo y piénsalo un poco. Aquí tenemos el método find, en el que en el primer parámetro pasamos first para que devuelva solo el primero, y en el segundo parámetro, las limitaciones, utilizamos la clave fields para indicarle que nos devuelva los campos código y nombre, y utilizamos la clave order, la key order, para indicar que devuelva alumno ID descendente. De este modo, usándolo así, va a devolver de modo descendente los alumnos por ID, y como solo nos va a devolver el primero, nos devolverá el nombre del alumno con el ID más alto, y en este caso tendremos como campos código y nombre. Aquí tenemos la consulta SQL que tendríamos que usar para conseguir el mismo resultado. Aquí tenemos modificado de nuevo el método find dentro de nuestro alumnos controller, y de nuevo también modificada la vista, en este caso para que nos devuelva, para ver ahora el resultado de alumno código y alumno nombre. Lo probamos en el navegador. Y vemos cómo ahora nos devuelve que la ID más alta es 7 y el nombre, en este caso esto es el código, el ID, no dijimos nada de que apareciera, pero el que tiene la ID más alta es este, de nombre Manuel, y el código 0007, agente secreta. Seguimos practicando. Intenta, por ejemplo, escribir el método find para que nos devuelva todos los alumnos que tengan un determinado apellido. Vamos a hacerlo con Montero porque hay 2 en los datos que ya tenemos en la base de datos, y vamos a ordenarlos ahora por el nombre en lugar de por el apellido. Para de nuevo el vídeo e intenta escribir el código, escribir ese método find para que lleve a cabo la consulta que indicamos. Aquí tenemos el resultado. El primer parámetro usamos all, y en el segundo parámetro, en el array asociativo, usamos las claves fields, a la que le pasamos los campos que queremos que se muestren, nombre, apellidos, la clave conditions, en la cual indicamos en el array que el alumno apellido like Montero, poniendo el tanto por ciento antes y después para que nos lo devuelva siempre que aparezca el apellido Montero, y ordenado por alumno nombre ascendente. De este modo tenemos ya la consulta. Modificamos también el index haciendo un loop for each para que nos devuelva todos los que tengan, y aquí simplemente hacemos un eco
a la información recogida en la variable alumno para alumno nombre y alumno apellidos sin más. Sí, con lo que tenemos aquí probamos ahora. Aquí vemos en la base de datos esos dos Montero. Y si escribimos ahora la ruta a alumnos con nuestro nuevo controller, observa cómo nos devuelve por el nombre ordenados en este caso los dos alumnos que tienen como apellido Montero. En estos ejemplos hemos usado condiciones que podemos considerar, entre comillas, bastante sencillas para el método find. En las aplicaciones del mundo real estas condiciones pueden ser mucho más complejas, teniendo muchas condiciones anidadas unas en otras, con muchos tipos de operadores condicionales y lógicos. Está bien, aunque eso desde luego nunca se consigue de otra manera que practicando, pero también está bien ahora en el curso practicar. Así que también veremos las condiciones necesarias para crear ese tipo de consultas más complejas. Pero creo que este video tutorial ya está quedando muy largo, así que vamos a dejar el modo de escribir condiciones complejas para find, así como también algún otro método muy similar a find que nos puede facilitar el trabajo y que también cuenta PHP. Será con lo que empecemos el siguiente video tutorial. De momento vamos a dejarlo aquí, por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.